Lo primero es, bueno, voy a empezar a grabar la clase, si no se me olvida. Buenos días, Jodis. Les voy a mostrar finalmente, bueno, todos leyeron el correo, tal vez algunos vieron la clase del viernes. Hoy es la misma clase. Igual siempre pues tienen esa opción. La idea pues en ningún momento, como lo discutimos, es desconocer la protesta, ni mucho menos. Y darles la mayor flexibilidad para ustedes. Entonces, las personas que quieran asistir a esta clase, pues será la misma del viernes. Entonces, pueden ir el viernes, pueden venir hoy, podrían ver la grabación si se les presenta algo. La clase en general será de hora y media. Y así ustedes, pues no se avanza tanto y no se harán evaluaciones hasta que la situación se normalice. Esperemos que eso llegue prontamente y la universidad define entonces cómo movería el calendario académico. Voy a compartir aquí pantalla. Aquí está el análisis. Están viendo el análisis, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, bueno, como yo mostré allí en el correo, la contestaron 55 personas. Somos más o menos, en la lista original somos 71 con los dos grupos, pero hay personas que no volvieron, que no presentaron el primer parcial. Somos como 69, 68, no estoy seguro cuántos, pero más o menos de ese orden. Hay un par de personas que no. Entonces, bueno, la participación fue más o menos. El 78.18% estuvo de acuerdo con que hiciéramos las clases de esta forma. Aquí está el porcentaje. El 12% expresó que no entre los dos grupos. Y lo de las infografías, entonces el 69% expresó que tal vez era una buena idea, el 30% no estaba de acuerdo por diferentes motivos. Me hicieron caer en cuenta algunas cosas, entonces, como le expresé también al grupo 7 el viernes, la idea entonces es, bueno, las infografías son claramente opcionales, solamente es una idea que podemos realizar y dedicaríamos parte del miércoles a realizarla. Yo intentaré para el miércoles tener algún material, irlos guiando y después las personas que quieran participar. Lo intentaré hacer en la última hora para si alguien que tal vez de lo que me manifestaron que de pronto es agobiante por la situación que está pasando, etcétera. Entonces, no tiene que participar, ni mucho menos si, sí, no hay ningún problema, por supuesto. Bien, entonces, ¿algún comentario antes de comenzar? ¿Alguna duda, pregunta? Aquí están casi todos, de hecho. Estamos casi todos, ¿no? No, Bueno, profe. ok, listo. Entonces ya les comparto, permítanme abro la presentación. Hoy vamos me pareció un letrero extraño, pero no alcancé a leer. ¿A ustedes les apareció un letrero ahorita o no? No. No. Bueno, decía, no alcancé a leerlo. Bueno, decía, hay mucha gente, algo pasa, no sé. Tal vez era de conexión, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, entonces, hoy vamos a empezar entonces la parte de trabajo y energía. Voy aquí a dejar de la pantalla, la cámara. Listo, listo todo. Entonces, bueno, habíamos visto, lo último que habíamos visto son las leyes de Newton, como se dieron cuenta, pues en las leyes de Newton pues tengo un esquema para solucionar los problemas bastante estructurado. Es el diagrama de cuerpo libre, bueno, leer el ejercicio, el diagrama de cuerpo libre, plantear las ecuaciones y resolverlas. Y finalmente, bueno, analizarlas, sacar algún caso límite tal vez, que me dé alguna intuición de lo que realmente está pasando.
Este es bien esquemático, las leyes de Newton son bastante útiles para resolver muchos problemas. Sin embargo, uno puede definir otras cantidades para analizar situaciones físicas y adicionalmente uno puede solucionar los problemas con un análisis de energía. Como vamos a ver, algunos problemas son mucho más sencillos si yo los soluciono por energía. No me preocupo ni del diagrama de fuerzas, ¿sí? Me preocupo de las energías involucradas y llego a la misma respuesta, ¿sí? Inclusive en problemas donde ustedes dicen, uy, no, aquí las fuerzas son complicadas, no estoy seguro, durante la trayectoria la normal fue cambiando, ¿sí? Pero con un análisis de energía todo es mucho más sencillo. Entonces, es una de las utilidades. Además, el análisis de energía está en el corazón de la física. Ya ahorita más adelante me voy a referir un poco a eso. Entonces, bueno, lo primero es la definición de trabajo. Ahorita que estamos en el Giro de Italia, ellos hacen mucho trabajo. Cuando ustedes levantan algo, cuando ustedes hacen un esfuerzo, ustedes tienen esa idea de, bueno, que están haciendo un trabajo, ¿sí? Si ustedes van a levantar una caja, pues si la caja pesa el doble, pues ustedes sienten que están haciendo más trabajo. En principio vamos a ver que va a ser el doble, ¿sí? Em, Dos cosas entran en esencia siempre que se realiza el trabajo. La aplicación de una fuerza y el movimiento de algo debido a dicha fuerza, ¿sí? Entonces, cada vez que yo digo, siento que estoy haciendo como un trabajo, ¿sí? Es que estoy aplicando una fuerza y que estoy moviendo eso con una fuerza, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo intentar empujar una pared, pero si no se mueve, pareciera que no estoy haciendo mucho, ¿sí? ¿Sí? En cambio, si muevo, empujo una nevera y se mueve, parece que estuviera haciendo algo. Entonces, cuando la fuerza es constante y el movimiento es en línea recta en la dirección de la fuerza, el trabajo lo vamos a definir bueno, el trabajo va a estar dado, ¿sí? Definido de esta forma. Solamente fuerza por distancia. Si la fuerza es constante y el movimiento es en línea recta en la dirección de la fuerza. Cuando se dan esas circunstancias, el trabajo va a ser fuerza por distancia. ¿Listo? Efectivamente, grande Egan. Eres un monstruo ya. Sí. Además que está muy joven y bueno, tiene mucho por delante. A mí siempre me cayó bien Nairo, pero eh, infortunadamente parece que no se le dio el Tour de Francia, pero pues logró muchas grandes cosas muy importantes, ¿sí? Igual él le abrió el camino a muchos otros, entonces eso también es importante, que me ha reconocido y a él le tocó más duro en los equipos, en todo, ¿sí? Al principio pues había mucha discriminación, ¿sí? Eh, es, 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 él es alguien, y igual cuando lo entrevista, él siempre dice que quiere ganar el Tour de Francia, etcétera, que lo va a intentar, pero bueno, es esa motivación. Yo no lo veo como que él hable de más, sino que es esa motivación de que él tiene ganas de triunfar y cree que lo puede hacer, entonces eso es importante. Eh, Egan no es de Boyacá. Alguna vez lo entrevistaron y le preguntaron de Tunja o algo y dijo, no, yo no soy de Boyacá. Él es de Zipaquirá queda en Zipaquirá. Cundinamarca. Zipaquirá queda en Cundinamarca. Sí. Bien. Sí, profe, hay una anécdota de él que él estudió aquí en el Santiago Pérez. Pues yo estudié también ahí en el colegio y él iba mucho a montar ciclas con un amigo, pero ellos siempre se reunían y ¿qué? Y ellos se ponían a mamar gallo, a comprar gaseosa y esto, y entonces Egan se iba él solo a practicar porque no le gustaba eso. Usted Entonces, es de Zipaquirá entonces, ¿sí? sí, profe. Ok. Es un lugar bien bonito. Mi expareja era de Zipaquirá. Grandecita. Sí, sí. Em, entonces, bueno, si levantas dos cargas de grava en el piso, haces el doble de trabajo. Si levantas una caja, pero pues el doble de la distancia, también van a duplicar el trabajo, porque entonces si se duplica la fuerza que estoy haciendo, se duplica el trabajo, si se duplica la distancia, se duplica el trabajo. Este es como el caso más sencillo en el que yo defino entonces, es importante. Bueno, volviendo ahí al chat un segundito, las minas de sal son increíbles, o sea, uno no se imagina, ahí debieron grabar El Señor de los Anillos, o sea, si hubieran ahorrado mucho en muchas escenas, mucho dinero. Es increíble, es una cosa impresionante. O sea, uno no se imagina, ¿sí? Es una maravilla. Bueno, la unidad del trabajo se define como el joule. El joule es newtons por metro,
¿sí? Newtons por metro. Entonces, esa es mi unidad de trabajo, joules newtons por metro. Vamos a ver que esta también va a ser lo que nosotros definimos como unidad de energía. Vamos a ver que el trabajo y lo que yo voy a definir de diferentes tipos de energía tienen las mismas unidades, lo que quiere decir que tal vez estén relacionados por alguna ecuación. Entonces aquí, cuando hablemos de joules, podemos estar hablando de trabajo o energía. De hecho, va a haber un teorema que se llama teorema de trabajo y energía. ¿Sí? Uno puede tener una definición un poco más amplia de trabajo, no tan matemática, la que está aquí arriba. Entonces, trabajo es la energía transferida a o desde un objeto debido a la acción de una fuerza. El trabajo positivo es una transferencia de energía al objeto y el trabajo negativo es la transferencia de energía desde el objeto. Entonces, yo puedo hacer darle energía al objeto o quitarle energía. ¿Sí? La energía, bueno, vamos a ver que se conserva, entonces se la transfiere al ambiente. Luego me voy a referir más en detalle en esto, pero es para que tengan una visión más amplia de que yo puedo relacionar el trabajo, ¿sí? Con mecanismos de transferencia de energía. Y esto es muy importante, por ejemplo, en termodinámica, ¿sí? De que yo hablo de si hago trabajo sobre el sistema, si el sistema hace trabajo sobre mí, cuánta energía se transfirió, cómo se transformó la energía. Es bien importante en termodinámica. Por el momento nos vamos a ir a una definición un poco más matemática y queremos generalizar el hecho de que eh, el trabajo, ¿sí? Para una situación más genérica que está ahí en el dibujo. Supongamos que yo aplico una fuerza acá y un desplazamiento. Con un ángulo, ya la fuerza no va en la misma dirección que el desplazamiento, ¿sí? Entonces, yo voy a definir el trabajo como la magnitud de la fuerza por la magnitud de desplazamiento por el coseno del ángulo. Ustedes ya se van a dar cuenta, entonces, que el trabajo, por definición, es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento que estoy llamando delta R, ¿sí? Entonces, el desplazamiento es lo que se movió cuando yo estaba aplicando la fuerza, ¿sí? El teta, pues, es el ángulo entre los dos vectores. Quiere decir que esas dos definiciones son equivalentes. La magnitud de un vector por la magnitud del otro por el coseno del ángulo o el producto punto. Las dos funcionan. Esa va a ser mi definición del trabajo, por eso están estas tres lineecitas acá. Defino el trabajo. Así una cantidad matemática, pues yo tengo que decir qué es. Tengo que definir las cosas en física antes de empezar. Entonces, después miro a ver cómo se relacionan unas cosas con otras, qué implicaciones puedo y qué puedo deducir de ahí. Pero entonces, esta va a ser nuestra definición de trabajo cuando la fuerza es constante. No lo mencioné, pero es cuando la fuerza es constante. Más adelante miraremos cuando la fuerza no es constante. En el caso de la diapositiva anterior, aquí tenía que la fuerza era constante y el movimiento iba en la línea recta en la dirección de la fuerza. Quiere decir que el ángulo era cero. En ese caso es fuerza por distancia, porque coseno de cero es 1. En el caso donde la fuerza es constante, eh, yo tengo esto que es más general, F punto delta R, ¿sí? Pero aún así la fuerza es constante, es constante. No va en la misma dirección de desplazamiento, pero es constante. Las unidades, bueno, están ahí nuevamente, ¿sí? Aquí entonces tengo las dos expresiones. Esta de aquí, ahí me gusta esto que tiene la última edición del Sears, que es que define cada una de las cosas. Entonces, en la de arriba, trabajo hecho sobre una partícula por una fuerza constante durante el desplazamiento en línea recta delta S. Aquí el desplazamiento en vez del delta R de la diapositiva anterior es ese acá. Es ese. Entonces, la magnitud de F, la magnitud de S, el ángulo entre los dos vectores. El otro es exactamente igual, pero entonces lo define a través del producto punto. Entonces, en esa edición del Sears, la última es escriben todos los detallitos. Entonces, bueno, a veces es más claro para que ustedes sepan, es que el SF ahí es la magnitud. Ok, ok. Listo. Entonces, por ejemplo, están empujando un auto con una fuerza F. El auto se mueve en la dirección horizontal, en X, supongamos, si ponemos unos ejes, ¿sí? No se está moviendo en Y por la fricción, por alguna otra cosa. Él no está haciendo la fuerza de forma óptima. Debía empujar solamente en X, pero bueno, lo está haciendo mover. Y yo puedo calcular el trabajo, pues es lo mismo que tenemos aquí. Fuerza, la magnitud de la fuerza por la magnitud de la distancia por el coseno del ángulo. Sin embargo, noten que el vector F se puede descomponer en la componente paralela, que en este caso pues va con el eje X, y en la componente perpendicular, que va con el eje Y. Cuando yo tengo dos líneas, esas dos lineecitas, bueno, F, esto es F paralelo,
F paralelo. Y si tengo este cosito acá, es F perpendicular, ¿sí? Entonces es convención. La componente paralela de la fuerza, pues es F coseno del ángulo. Entonces el trabajo, pues vemos que es F coseno por S. Quiere decir que el trabajo se puede interpretar como la componente paralela de la fuerza por el desplazamiento. Repito, el trabajo se puede interpretar como la componente paralela de la fuerza, la paralela en la dirección del desplazamiento, por la magnitud del desplazamiento. Así se puede interpretar el trabajo, ¿sí? Es equivalente y viene de que en la definición de producto punto, cuando hago el producto punto, yo miro la sombra del vector F sobre el vector S, ¿sí? Es una sombra ahí que hace en esa dirección. La sombra precisamente es la componente paralela. ¿Bien? ¿Ustedes escuchan ruido allá de fondo o no? No, señor. ¿No? ¿Seguros? Nada, nada. Ah, bueno, me alegra porque alguien, yo no sé si es dentro del edificio o por fuera, que alguien está con una sierra. No es tan fuerte, pero sí es, yo lo escucho bastante. Entonces, bueno, entonces, lo que importa para el trabajo es la componente paralela. Lo que importa para el trabajo es la componente paralela. Si yo cambio la componente perpendicular, es decir, si esta fuera más grande, mi fuerza ahora sería una cosa así. Pero fíjense que mantuve la componente paralela igual. Entonces no importa, no importa. Lo que importa para el trabajo es la componente paralela. La componente perpendicular no importa a la hora de calcular el trabajo, ¿sí? Perpendicular al desplazamiento, perpendicular al desplazamiento. Esa parte no contribuye. Entonces no importa qué tan grande sea, no va a cambiar el trabajo. ¿Alguna pregunta? María Paula alcanza a escuchar, pero bueno, al menos es poquito. No, señor, por ahora, claro. Bien. Aquí tengo un conjunto de preguntas, bueno, un conjunto de diagramas. ¿En qué figura el trabajo es cero? ¿A, B o C? A, B o C. El trabajo es cero en C, porque el ángulo es 90 y el coseno de 90 es cero. Adicionalmente se están dando cuenta que la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Entonces esa no contribuye. Entonces, uy, eso es cero. Eso es cero, qué pena. ¿En qué caso el trabajo es negativo? En B, porque el ángulo es 180. Como el ángulo es 180, el coseno es negativo, que es -1. Aquí tengo un diagrama de cuáles son las posibilidades. Entonces, por ejemplo, yo tengo que el trabajo es positivo si el ángulo está entre 0 y 90. Aquí no está escrito, pero si es menor o igual que 0, sorry, este es el ángulo phi menor que 90. Si está entre 0 y 90, el trabajo es positivo porque el coseno es positivo. Recuerden que me devuelvo, la magnitud de la fuerza, que es positiva, la magnitud del desplazamiento, que es positivo, por el coseno del ángulo, Entonces, lo que me determina el signo es el ángulo. Si el ángulo está entre 0 y 90, el coseno es positivo, entonces el trabajo es positivo. Si el ángulo está entre 90 y 180, el coseno es negativo. Entonces, aquí tengo, bueno, ahí ustedes lo ven, este ángulo. El coseno es negativo y el trabajo es negativo. Y si el ángulo es 90, pues el coseno es 0, coseno de 90 es 0, coseno de 90 es 0 y el trabajo entonces es 0. ¿Listo? Esas son las tres cosas que pueden pasar en principio. Positivo, Profe, negativo, 0. ¿Sí? perdona, tengo una pregunta con el B. ¿Lo podríamos interpretar como que se está moviendo hacia la izquierda y que la fuerza está desde el objeto y no sé, por ejemplo, que sea la fricción y que por eso también va a ser negativo? Porque es desde el Sí, objeto.
¿sí? Él se está moviendo en una dirección y la fuerza va en sentido contrario. Entonces lo va, como vamos a ver, lo va a detener. Ustedes ya lo pueden imaginar que lo va a detener. Bueno, lo va a frenar. Entonces le está quitando energía. Le está quitando energía. Listo, gracias. ¿Listo? Entonces, bueno, calculemos uno sencillo. En el deporte del levantamiento de pesas, la tarea consiste en tomar una masa muy grande, levantarla arriba de la cabeza y mantenerla ahí en reposo por un momento. Esta acción es un ejemplo del trabajo realizado al levantar y bajar una masa. El levantador alemán Ronnie Weller ganó la medalla de plata en la Olimpiada de Sydney, Australia, en el año 2000. Levantó 257.5 kilogramos en la competencia de envión. También si ustedes la hayan visto, Colombia de hecho es bueno en pesas también. Suponiendo que levantó la masa a una altura de 1.83 metros y la mantuvo ahí, ¿cuánto fue el trabajo que realizó en este proceso? Vamos a suponer adicionalmente, no está ahí, pero que la única fuerza que él hizo fue la fuerza para sostener el peso, que fue aproximadamente el peso. Claramente él tuvo que hacer una fuerza adicional porque lo está acelerando. O sea, partió voy a prender aquí la cámara. Tun, 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 tun. Entonces, él va a levantar las cosas y tiene que acelerarlas porque estaba en el piso, la pesa estaba en el piso, la pesa estaba en el piso y pues tenía velocidad cero, entonces tenía que acelerarla. Voy a suponer que la subió lentamente, ¿sí? O que la subió a velocidad constante, tal que la fuerza adicional que hizo fue cero, ¿sí? Entonces, que solamente la fuerza que hizo fue la debida al peso. En este caso, él levantó 257 kilogramos a esta altura. ¿Alguien me puede decir cuál fue el trabajo realizado? 257, pues es un montón. A la mayoría de nosotros se nos rompería la espalda antes de poder hacer eso. Mientras ustedes lo calculan, los gorilas tienen muchísima fuerza. Se supone que un gorila que tiene la fuerza de dos em, deportistas que levantan pesas de este tipo. Un golpe de un gorila tiene el doble de fuerza, ¿sí? Entonces imagínense en el golpe tan... ¿sí? Nunca se enfrenten a un gorila. Listo, efectivamente, esa es la respuesta, 4.618. Dependiendo seguramente de la gravedad que utilizaron, si utilizaron 9.81 o 9.8. Lo que hicieron sus compañeros entonces fue, pues el trabajo es fuerza. Bueno, aquí tengo la masa, la fuerza va hacia arriba, que es para levantar ese peso, y el desplazamiento también va hacia arriba, de 1.83 metros. Entonces, fuerza por distancia. La fuerza, pues, es masa por gravedad, por la distancia me da el trabajo. Eso les da 4.618, 22, dependiendo de la gravedad que utilizaran, ¿sí? Ahora les pregunto, si él en la segunda parte dice, una vez que Weller terminó de manera exitosa el levantamiento y sostenía la masa con los brazos extendidos arriba de su cabeza, ¿cuál fue el trabajo que realizó al bajar la barra de pesas con lentitud? ¿Sí? Entonces la bajó muy lentamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el trabajo que realizó? Yo me imagino que el mismo, pero negativo. Efectivamente. Ahora la fuerza sigue yendo hacia arriba porque le está sosteniendo la barra, pero el desplazamiento va hacia abajo. Muy bien. Entonces el mismo valor, pero negativo. Aquí están los dos, mg, aproximadamente 4.620 y en la segunda parte menos 4.620. ¿Listo? ¿Claro para todos? Bien ahí los que han contestado, bien, Andrea. Listo. Si tienen preguntas ya saben. Ok, vamos con algo un poco más elaborado. Entonces, aquí voy a tener un sistema y vamos a calcular el trabajo por dos métodos diferentes. En algunos problemas uno es más sencillo que el otro. Ustedes decidirán. Entonces, bueno, trabajo realizado por varias fuerzas. Un granjero engancha un remolque cargado con leña a su tractor y lo arrastra 20 metros sobre el suelo horizontal. Entonces, se desplaza 20 metros ahí, 20 metros.
¿sí? El peso total del remolque y la carga es de 14.700 newtons. Entonces, estamos hablando de esta parte. Mi sistema es esta cosa, remolque-carga, ¿sí? El peso total es 14.700 newtons. Ahí está ya el diagrama de fuerzas. El peso va hacia abajo. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons a 36.9 grados sobre la horizontal. Entonces, 5.000 newtons en magnitud con este ángulo. Una fuerza de fricción de 3.500 newtons se opone al movimiento. Es fricción cinética, se está moviendo claramente. Y me están dando ya el valor. No me dan el coeficiente de fricción ni nada. Me están diciendo cuánto es la fricción. ¿Sí? Calcular el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el remolque y el trabajo total de todas las fuerzas. En este diagrama ya subrayé 3 de las fuerzas. La otra fuerza que actúa es la normal. Entonces tengo la fuerza de fricción, el peso, la normal y la fuerza que está haciendo el tractor. Bien, yo puedo calcular el trabajo independientemente para cada fuerza de mi definición. Entonces lo que hago es, aquí están. Bueno, aquí ya no quería decirlo, pero ya lo vieron. Bien. ¿Qué fuerzas hacen trabajo y qué fuerzas no hacen trabajo? Juan Ángelo, es cierto, dependiendo dónde se haga la Olimpiada, yo podría batir un récord o no, ¿sí? Dependiendo dónde se haga la Olimpiada. Claro, como todos la hacen en el mismo lugar, en un concurso en particular, pues es exactamente igual. Pero, pero sí, si yo comparo de pronto a alguien aquí en Bogotá con alguien a nivel del mar, el récord aquí en Bogotá podría ser más alto, porque la gravedad es menor. Entonces, las fuerzas que hacen trabajo es la fuerza de fricción y la del tractor. La normal y el peso no hacen trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. Mi desplazamiento es horizontal y mi normal y mi trabajo están a 90 grados de la horizontal, entonces no hacen trabajo. Eso ya lo sé automáticamente, ¿sí? Entonces ahí ya estaba, bueno, aquí están, que el peso y la normal no hacen trabajo. La FT, pues es la magnitud 5.000, el desplazamiento 20 metros y el coseno de 36.9, que es 0.8, que es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Eso me da 80.000 joules. La fuerza de fricción es Fs coseno de 180. 3.500, que es la fuerza de fricción, 20 por el coseno de 180 menos 1, menos 70.000. El trabajo total, pues es la suma de esos dos, que me da entonces 10.000 joules. 10.000 joules, kilojoules, que son 10.000 joules. Entonces, yo puedo calcular independientemente el trabajo realizado por cada fuerza. Me doy cuenta entonces que pues, las que son perpendiculares contribuyen, automáticamente son cero. Sumo eso y el trabajo se suma. El trabajo es un escalar y ahí yo lo puedo sumar. El trabajo total realizado sobre el objeto es la suma de los trabajos individuales de cada una de las fuerzas. Ese es un método para solucionarlo. ¿Es claro? Bien. El otro método para solucionarlo es decir, bueno, yo puedo considerar que las cuatro fuerzas pues me dan una fuerza resultante. Tengo una fuerza resultante y con la fuerza resultante calculo el trabajo total. Ya no sé cuál es el trabajo individual de cada uno, pero sé cuál es el trabajo total. Porque esas cuatro fuerzas yo las puedo ver como una sola fuerza resultante. Desde el punto de vista del objeto, pues él siente una fuerza resultante. Entonces tienen componente X y tienen componente Y. Yo sé que las fuerzas en X entonces van a ser la componente de la fuerza de 5.000, que sería 5.000 por coseno del ángulo. La fuerza de fricción con un menos porque va en sentido negativo de las X. Si hago esa operación me da 500 newtons. Las componentes en Y, por otro lado, no las conozco exactamente porque tengo la componente en Y de la fuerza de 5.000 newtons, que es F por seno del ángulo. La normal, que no sé cuánto es. Y el peso, que es negativo porque va hacia abajo, menos 14.000. ¿Cómo yo podría hallar la normal? Si quisiera hallar la normal, ¿cómo hallaría la normal? Es igual al Como peso, dice, ¿no? no es igual al peso, se iguala a cero, porque el tractor está sosteniendo un pedacito del peso.
el tractor está sosteniendo un poco el peso, esa componente. Entonces yo igualo a 0, como dice aquí Catherine. Catherine, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. El objeto se está moviendo solamente horizontalmente, entonces de ahí yo puedo saber cuál es la normal. Sin embargo, eso no me importa para este caso. ¿Por qué no me importa? Porque las fuerzas en Y, la resultante digamos que vaya así. Ah, no, la resultante va en X. Ok, la resultante va en X. Igual, si hubiera una fuerza en Y y el objeto se está moviendo solamente en el eje X, eso sería extraño y contradictorio, pero bueno, si fuera así, esa igual no contribuye al trabajo. Igual no contribuye al trabajo. Entonces, igual, la resultante va en X. Esto es 0 porque no se está moviendo en el eje Y. Entonces, solamente me importa esos 500 newtons. Esta va a ser perpendicular al desplazamiento, el FY va a ser perpendicular al desplazamiento, entonces no me importa. Solamente tendría que haber hallado la componente en X y de ahí calculo el trabajo. Entonces, la componente en X por el desplazamiento me da exactamente los 10.000 joules que había encontrado. Ese es el trabajo total. Yo calculo las componentes. Claramente, si hago la componente en Y, pues es 0, entonces no me contribuye. Y además, si no fuera 0, tampoco me contribuye porque es perpendicular al desplazamiento. ¿Listo? Entonces, esa es otra forma de encontrar el trabajo. Calculo la sumatoria de fuerzas y hago el producto punto y listo. Ese es el trabajo total, total. La ventaja del método anterior es que yo hallé el trabajo individual de cada una de las cosas si es que lo necesitara. La ventaja de este, bueno, a veces es que es más rápido para calcular el trabajo total. ¿Preguntas? ¿Puede volver un momento a la anterior diapositiva, por favor, profe? Listo, pero deme un segundo. ¿Ya te contesté, María Paula, o no? Sí, ok. Entonces, en X se acelera, claramente. Tengo una fuerza, se acelera, hay un desplazamiento y está acelerado porque hay una fuerza neta. Entonces, en X se está acelerando. Sin embargo, desde el punto de vista de trabajo, no, no es importante. No es importante, o sea, no entra en la ecuación. ¿Sí? Vamos a luego relacionarlo con la aceleración, etcétera. Pero no es relevante, no entra en la ecuación. Entonces, aunque se está acelerando, eh, de momento no. Yo lo que me importa es la fuerza. Jesús, cuénteme. No tiene que levantar la mano. Buen día, profe. No, Buen es día. una duda más conceptual. Es respecto a la diferencia del concepto entre trabajo y torque, porque en sí ambos es la fuerza por una cierta distancia, pero el Es, torque cuenta como solo una fuerza. Y es eh, raro porque, o sea, dentro del es- torque, como uno multiplica por una distancia, debería dar joules, pero no se toma así. ¿Por qué ocurre eso? em, em, el torque es con el producto cruz. Cuando yo calculo el trabajo, es fuerza, producto punto, un desplazamiento, ¿sí? Para calcular el torque, que también es un vector, es fuerza, fuerza cruz R, ¿sí? Ese es el torque. Y este R ya no es el desplazamiento, sino este R de aquí es la distancia desde el eje de giro hasta donde estoy aplicando la fuerza, ¿sí? Entonces, permítame un segundo, que de pronto puedo poner aquí un gráfico. Lo veremos más adelante, lo veremos más adelante, pero las unidades también son joules. Es verdad que uno usualmente no se refiere a él como, eh, eh, no le pone explícitamente las unidades de joules, pero son joules, sí, son joules, porque además el torque se puede sacar en magnitud como la derivada, bueno, sin necesidad de la magnitud, como la derivada del momento angular. Yo sé que el momento angular es joules por segundo y la derivada es segundos. Sí, efectivamente el torque tiene unidades de joules. Usualmente uno pone newtons por metro. Es por costumbre, por costumbre. No sé, históricamente, pero tiene unidades de joules. La diferencia entre los dos es que en uno es un producto punto y en el otro es un producto cruz. Y en uno es el desplazamiento y en el otro ese vector R no es el desplazamiento, es la distancia desde el eje de giro hasta donde se aplica la fuerza. Aquí me devolví, que me habían pedido que me devolviera. ¿Es claro, Jesús? Sí, sí, señor. Gracias, profe. Ok, eso lo veremos en el último capítulo de nuestra lista. Entonces, bueno,
Ahora vamos a relacionar, vamos a definir que como nuestra primera energía y la vamos a relacionar con el trabajo. Entonces yo voy a hacer la siguiente aquí, deducción. Aquí voy a considerar un caso particular. Al final de la clase voy a hacerlo en un caso un poco más general. Entonces supongamos que tengo una fuerza constante que va en la dirección del desplazamiento. Como tengo una fuerza, pues el objeto se va a acelerar, como está ahí en el dibujo. Él tenía una velocidad inicial, V1, y llega a una velocidad final, V2, más grande que la original. La fuerza, pues, es igual a masa por aceleración, solamente se supone que tengo una fuerza, o varias fuerzas, pero en la misma dirección, me importa la resultante. Entonces tengo una aceleración en X, ¿sí? Entonces, supongamos que la partícula tenía una velocidad V1 en X1 y una velocidad V2 en X2. Entonces, primero voy a decir, bueno, de mi análisis de cinemática, ¿cómo relaciono aceleración y velocidades? Pues, como no me interesa aquí el tiempo, aquí en esto de trabajo no entra el tiempo, entonces utilizo mi ecuación de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces despejo de ahí la aceleración es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Recuerden que SS es X final menos X inicial, yo lo puedo escribir así, S es igual a X2 menos X1, que es exactamente como ustedes probablemente recuerdan la fórmula, ¿sí? X2 es X final y X1 es X inicial. ¿Listo? Entonces, bueno, yo tengo ahí la aceleración de mi análisis de cinemática. Pues tengo una fuerza, tenía una aceleración y pues lo relaciono con mis velocidades. Ahora digo, bueno, pero esperen, la fuerza es masa por aceleración. Entonces digo, bueno, entonces, si yo multiplico esta ecuación por la masa y esta ecuación por la masa, pues tengo esto que está aquí y tengo la fuerza. Quiere decir que la fuerza la puedo escribir así, como masa que multiplica a velocidad final al cuadrado, velocidad menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Parto de ese último término. Bueno, paso a multiplicar el S acá. Me queda fuerza por desplazamiento es igual a un medio de la masa por la velocidad, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pasé a multiplicar la S y separé, hice el factor aquí distributiva. Masa que multiplica los dos términos y el 2 que divide los dos términos. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Pero podrías repetir esa última parte, donde sale la Este, ecuación de fuerza. Sí, sí, por este S favor. pasa acá, entonces Fs. El M multiplica entonces mv2 cuadrado, el 2 está dividiendo y divide a los dos términos, mv1 cuadrado sobre 2. ¿Mejor? Sí, señor. Muchísimas Ok, gracias. listo, bien. Entonces, yo tengo eso Profesor, que está ahí. ¿Sí? lo de los 2 segundos, es por la cuestión de la aceleración, ¿sí? ¿O es la distancia que tiene que ver con el trabajo? Me perdí. Los 2 segundos, ¿cómo así? Ah, No, ese ese es desplazamiento, ese es desplazamiento. entonces, Ese es x2 menos x1. X2 menos x1, ¿sí? Recuerde que mi fórmula aquí era velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a, la aceleración en este caso en x final menos x inicial. ¿Se acuerda? ok. Sí, 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 ya. sí, sí, sí. No, no pasa nada, no pasa nada. Sí. Como utilizan las mismas letras, uno ya no sabe qué estaban hablando. Listo. Entonces, bueno, tengo esa ecuación que está ahí, que es fuerza por desplazamiento. Ese S es desplazamiento. Esto es mi definición de trabajo en este caso, porque en este caso la fuerza es paralela al desplazamiento. El ángulo entre los dos es 0, el coseno es 1, entonces tengo trabajo. Quiere decir que el trabajo es igual a esta diferencia. Vamos a definir esta cantidad. Debido a que me salió en esta ecuación, yo digo, no, vamos a darle nombre propio a esta cosa. ¿Sí? El nombre propio de esta cosa está en su cerebro en algún lugar. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es la energía cinética. Entonces, a eso que está ahí yo lo llamo energía cinética, que es K. K de kinetic es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es mi energía cinética. Yo voy a decir que eso es energía, ¿sí? Claramente este lado, el lado izquierdo, pues tiene las mismas unidades que el lado derecho. Izquierdo tiene las mismas unidades que el lado derecho. Yo lo dije al revés, pero bueno. Hay una relación entre entonces el trabajo y mis diferencias de energía cinética. A esa relación que yo acabo de deducir la llamo el teorema de trabajo y energía. Teorema de trabajo y energía, ¿sí?
Me dice que el trabajo efectuado por una fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio en la energía cinética de la partícula. Este de aquí, chicos, es el más importante en este capítulo. Todo lo sacaremos de esta cosita que yo acabo de hacer. Ahorita lo hago una deducción más general al final de la clase, pero este es el teorema más general, el del que vamos a utilizar. De aquí saldrá todo. Lo que haremos es que esto de aquí lo vamos a cambiar, lo vamos a reescribir, ¿sí? Pero este es nuestro teorema más fundamental. Aquí va a estar la conservación de la energía, aquí está cuando la energía no se conserva y tengo fricción, ahí va a estar todo. Parece una bobada, pero ahí sale todo. Y cualquier análisis va a salir de esa ecuación que está ahí, ¿sí? Es supremamente útil. Y como se dieron cuenta, realmente yo de dónde saqué esto, pues lo único que hice fue lo de cinemática, que ya sabía, mi definición de fuerza y mis definiciones entonces de trabajo y energía cinética, ¿sí? Realmente es cinemática. Estoy reescribiendo mi cinemática en función del trabajo y la diferencia de energías. Delta K es energía final menos energía inicial. A eso se le llama teorema de trabajo y energía. Entonces, lo que hace el trabajo es cambiar la energía cinética de mi partícula, ¿sí? En principio, el trabajo que está ahí. Este es un caso particular. Vamos a ver que esto funciona en general, ¿sí? Aquí yo utilicé un caso muy particular, estoy en una dimensión, la fuerza es constante y voy en la misma dirección de desplazamiento. Esto es general, de hecho, pero vale. Entonces, bueno, para hacernos una idea de la Profe, qué energía, pena contigo. sí. Bueno, pero creo que ya le ibas a explicar, te iba a preguntar pues que igual qué es energía, no solo energía cinética, pero qué significa energía. A veces algunos definen la energía como la capacidad para realizar trabajo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que vamos a tener diferentes tipos de energía, ¿sí? Esta es mi energía cinética. En mi energía cinética, yo tengo que, piensa en una masa, ella está quieta, parece que no puede hacer muchas cosas, pero si va a una velocidad, podría romper una pared, podría hacer diferentes, sí, podría realizar un trabajo, ¿sí? Puede hacer un impacto sobre alguien y puede tener una fuerza, entonces, sí, puede cambiar. Entonces es como esa capacidad para realizar trabajo, ¿sí? En este caso la energía me está diciendo, miren, mi energía cinética en general no depende. Aquí estaba en una dimensión, pero en general es un medio de la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado. Si estuviera en más dimensiones, es la magnitud de la velocidad. Aquí estaba en una dimensión, entonces pues es la velocidad al cuadrado, la componente al cuadrado, pero en general es la magnitud. No importa la dirección que ella tenga, tiene la misma energía. Entonces, si tiene la misma masa y la misma velocidad, no importa si va hacia horizontalmente o verticalmente, tiene la misma energía, la misma energía. Entonces, podría realizar en principio la misma cantidad de trabajo. Lo puedo ver también de esta ecuación. Supongamos que la energía cinética final es cero. Entonces, si yo tengo una energía cinética, puedo realizar un trabajo. Esa es más o menos la idea de cómo vería la energía. Es como la capacidad para hacer algo, ¿sí? Esa capacidad que tiene para hacer algo. Yo puedo definir, más adelante lo haremos, la energía total de un sistema. Entonces, la energía total en general va a ser la suma de las energías cinéticas del sistema más las energías potenciales. Entonces, vamos a definir una energía potencial. Yo tengo algo a una altura, h, y él tiene una energía potencial, porque si yo lo suelto, él va a aumentar su velocidad y puede chocar acá y hacer una fuerza, romper una pared, etcétera, ¿sí? Entonces tiene una capacidad ahí para realizar trabajo. Bien, si duplico la masa, como la energía es un medio de la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado, pues si duplico la masa, se duplica la energía cinética. Sin embargo, si duplico la velocidad, se cuadriplica la energía cinética, porque supongamos un medio de m. Si cuadriplico la velocidad, si duplico la velocidad, aquí me sale 2 al cuadrado, entonces se cuadriplica la energía cinética. Entonces, eso es importante porque me está diciendo que yo puedo aumentar la masa y aumentar la energía, pero tal vez es más eficiente aumentar la velocidad porque va en un factor de 2 eh, bueno, en un factor al cuadrado esa energía cinética. ¿Listo? Valentina, ¿te quedó más o menos clara cuál es el concepto de energía? Sí, mejor, gracias. Ok, bueno.
Va a haber muchos tipos de energía. La idea es que, bueno, la energía se conserva, como vamos a ver más adelante, y lo que yo hago es transformarla de un tipo de energía a otro, ¿sí? En el fondo, a nivel microscópico, uno tiene energía potencial y energía cinética, ¿sí? Por ejemplo, lo que llaman energía térmica, en el fondo es energía cinética. Si considero, por ejemplo, un gas ideal, pues es el movimiento de las partículas. Las partículas tienen una masa, tienen una velocidad, en el fondo es energía cinética, ¿sí? La temperatura es una medida de la energía cinética de las partículas en un gas. Entonces, en el fondo, todo va a ser a nivel microscópico energía potencial y energía cinética. Si quieren, sáquenle un pantallazo a este. No lo voy a hacer, ¿no? Es un ejercicio sencillo de cuánto es la energía de un guepardo, ¿sí? Adulto, ¿sí? Etcétera. Entonces, sáquenle ahí un pantallazo. Y yo continúo acá, permítanme. Bien. Para tener una idea más o menos de las escalas de energía, como para tener una idea, aquí está este diagramita de izquierda a derecha. Esto está en escala logarítmica. Fíjense que va en potencias de 10, 10 a la menos 25, 10 a la menos 20, 10 a la 10, ta, 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 ta. Entonces, la energía de una molécula de aire está más o menos en 10 a la menos 19. La energía de un glóbulo rojo, la energía cinética de un glóbulo rojo, está a 10 a la menos 14. La energía de un mosquito está más o menos en 10 a la menos 3 joules. La energía de una pelota de béisbol está más o menos en 100 joules. La energía de un motor de un carro está más o menos en 10 a la 5. La energía de una bomba nuclear está más o menos en 10 a la 16, 17 joules. Aquí, ¿sí? La energía, supongo que del planeta Tierra, ¿sí? En total, está más o menos en 10 a la 33, 33. Y la energía de una supernova que emite partículas, ¿sí? Está en 10 a la 46, 10 a la 46. Entonces, nuestras energías, nosotros estamos usualmente por acá. Eso es la mayoría de fenómenos van a estar por ahí. Bueno, por aquí, ¿sí? Usualmente no hacemos nada del tamaño de una bomba atómica. Entonces, que es bastante positivo, porque puedes tener un nivel de destrucción bastante. ¿Se acuerdan de lo de Fermi al inicio del semestre? Las diferentes energías, hay diferentes sistemas de unidades para definir la energía. Nosotros utilizaremos en el 95% de los casos el joules, pero también está la caloría. Esta no es la misma caloría que aparece en el cereal. Si no estoy mal, 1000 de estas hacen una del cereal, de lo que aparece en la comida. No es la misma caloría, no es exactamente lo mismo. Es 1000 veces, solamente que en el cereal evitan poner ese 1000. No me acuerdo cómo es exactamente, no me acuerdo en este momento, pero hay varios ejercicios donde utilizaremos caloría. Y nos referimos a la caloría definida así. Un joule es 0.239 calorías. Una caloría es 4.186 joules. Un boot del sistema inglés es 1055 joules. Un kilowatt hora también está en joules. Es 3600 por 10 a la 6 joules. Un pie libra es 1.356 joules y un electronvoltio que lo utilizarán en el siguiente curso principalmente es de 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Nosotros, como les digo, en el 99% de los casos, 95% utilizaremos el joules. En algunos ejercicios de aplicaciones biológicas utilizaremos la caloría, ¿sí? Y tal vez algún ejercicio por allá con electronvoltios, pero es menos probable, ¿sí? Ah, bueno, los vatios sí. Ahorita más adelante definiré potencia, no en esta clase, pero en otra clase. Y ahí también están relacionados con los joules. ¿Listo? Están en kilocalorías, sí, lo de los cereales están en kilocalorías. Yo nunca me acuerdo bien, pero bueno, no es mi campo. Usualmente no estoy, pero sí, no es la misma caloría física que definimos acá, ¿sí? Solamente que ellos omiten ahí el 1000. Entonces, bueno, dos cositas. Cuando yo tengo, por ejemplo, estoy jugando billar, tengo un taco, le pego una bola, la velocidad inicial de la pelota, de la bola de billar es 0, supongamos. Va a tener una velocidad final. Lo que hace el taco es moverse una distancia, ¿sí? Él está en contacto con la bola una distancia, entonces él hace trabajo durante esa distancia, ¿sí? Entonces hace una fuerza sobre la pelotica
hace una fuerza sobre la pelotica, pero recorre una distancia mientras está en contacto con ella. Pueden ser algunos centímetros, algunos milímetros, pero alcanza a estar en contacto con ella una distancia y entonces realiza un trabajo que va a ser fuerza por distancia y hace que su energía cinética cambie. Eso es lo que hace un taco de billar. Hace una fuerza durante una distancia, entonces hace que su energía cinética cambie en ese análisis visto desde el punto de vista del trabajo y la energía, ¿sí? Ya no estoy hablando aquí de la aceleración, sino hablo de que hago un trabajo sobre el sistema y tengo un cambio en energía cinética, ¿sí? Un auto, por ejemplo, hay una fuerza neta sobre el auto, tengo una velocidad inicial y eso me genera una velocidad final durante un desplazamiento. Entonces, como tengo una fuerza y durante un desplazamiento estoy haciendo un trabajo, entonces tengo un cambio de energía cinética. Una pregunta, a ver si entendieron la vez pasada. ¿Qué es, quién hace esa fuerza neta sobre el carro para que él acelere? Para que cambie su energía cinética. ¿Quién hace esa fuerza neta sobre el carro? La fricción. La fricción no es el motor, chicos. No es el motor. El motor está dentro del carro. O sea, ¿le está haciendo fuerza sobre sí mismo para acelerarse? No, no es el motor. El motor hace una fuerza, pues, a través de las llantas, hace una fuerza sobre el piso. Sobre el piso. Entonces, él hace una fuerza sobre el piso y el piso, a través de la fricción, bueno, ¿sí? Hace una fuerza sobre el carro. El piso o la fricción es lo que está haciendo que el carro se mueva. Yo puedo tener el mismo motor, pero lo tengo sobre hielo, el carro sobre hielo. Lo que va a hacer es patinar, 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 patinar. Las ruedas van a girar, pero él no va a avanzar. Él no va a avanzar, ¿sí? Entonces es el piso, recuerden. Uno diría, no, el motor no. El motor hace una fuerza sobre el piso y el piso hace una fuerza sobre el carro a través de, pues, la fricción, la fricción. ¿Listo? Eso es de la vez pasada. Sí, él hace mover las llantas en un proceso interno, ¿sí? Pero la llanta hace una fuerza sobre el piso, como cuando caminábamos. Yo empujo el piso hacia atrás y por tercera ley de Newton, el piso me empuja hacia adelante. Si no hay forma de que yo haga una fuerza sobre el piso, no hay fricción, pues yo no puedo caminar. La fricción es lo que nos permite caminar y la fricción es lo que permite que un auto avance. ¿Listo? Bien. Ok, aquí tengo, bueno, otro diagramita que me relaciona el teorema de trabajo-energía, pero entonces, nuevamente, si el trabajo es positivo, es decir, el ángulo está entre 0 y 90, yo tengo aquí que mi energía cinética final es menos mi energía cinética inicial. Si el trabajo es positivo, esto es positivo. Quiere decir que la energía cinética final es mayor que la inicial. Entonces, si el trabajo es positivo, yo transferí energía al sistema. Aumentó su energía cinética, entonces tiene más energía. Tiene más energía. La energía es transferida en el sistema, ¿sí? La velocidad de la partícula aumenta y la energía cinética aumenta. Si el ángulo es 90, el trabajo es 0 y no hay un cambio de energía cinética porque entonces el trabajo es 0. La diferencia de energías es la misma, quiere decir que la velocidad no aumenta, la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial, entonces no hay transferencia de energía, la velocidad y la energía cinética permanecen constantes. Si el trabajo es negativo, el ángulo está entre 90 y 180, entonces tengo ahora que la energía cinética final es menor que la energía cinética inicial. Entonces, la energía es transferida fuera del sistema, ¿sí? La velocidad de la partícula disminuyó, la energía cinética disminuyó. Entonces, yo le estoy quitando energía al sistema. ¿Por qué le estoy quitando energía al sistema? Porque yo tengo una velocidad inicial, la fuerza está contraria a ese desplazamiento, a esa velocidad, y le quita energía, le quita velocidad, la va frenando, la va frenando. Como la va frenando, le quita energía al sistema. Si por el contrario, como en este caso, la fuerza va en al menos una componente en la dirección de la velocidad, entonces la velocidad aumenta, entonces le doy energía al sistema. Entonces, este análisis es bien importante cuando ustedes vean algo de termodinámica.
quién da y quién quita energía al sistema, ¿sí? Es bien importante en esos procesos. Aquí no tanto, pero es bueno que lo tengan claro. Entonces, trabajo positivo le doy energía al sistema, trabajo cero, ni le quito ni le resto, y trabajo negativo le quito energía al sistema. Adicionalmente, bueno, a veces en termodinámica uno utiliza una convención diferente, ¿sí? Dependiendo del libro. No voy a entrar en ese detalle, pero se lo pueden encontrar. Que uno allá hace un cambio, vuelve todo un poco extraño, pero bueno, en fin, esa es la idea. Tengo una transferencia de energía dependiendo del signo del trabajo. Bien. Por favor, realicen ese ejercicio mientras yo voy por agua. Entonces, la idea es que yo tengo un balón de fútbol soccer de tanta masa. Se mueve inicialmente con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Aquí un pie, bueno, no sé cómo pintar un pie. Patea el balón con una fuerza de 40 newtons. 40 newtons en la dirección en que se movía el balón. La velocidad final del balón, después de que ya no está en contacto, es de 6 metros sobre segundo. Quiero saber cuál es este desplazamiento. Por favor, lo calculan y me dicen. Voy por agua mientras. Bien, ¿quién me dice cuánto sería? ¿Alguien? Energía cinética final menos energía cinética inicial. $10 sería algo contraintuitivo, ¿no? El pie está en contacto con la pelota 10 metros. 10 metros. El pie está en contacto con la pelota 10 metros. Difícil hasta caminar, de hecho.
Debería ser centímetros, algunos centímetros. 6 metros también está gigantesco, gigantesco. Me están preguntando la distancia. Andrés dice que 16 centímetros, 17 aproximadamente. El balón se está moviendo en la dirección original de la fuerza, ¿sí? De 2 metros. Entonces, como dice Andrés, esa respuesta, fíjense que es el trabajo, la fuerza y la distancia, bueno, la fuerza va en la dirección del desplazamiento, entonces el desplazamiento, el ángulo entre los dos es cero. Entonces el trabajo sería 40 newtons por D, que es lo que me están pidiendo, por D. La diferencia de energías cinéticas es un medio de la masa, 0.42 kilogramos, por la velocidad final, que es 6 metros sobre segundo al cuadrado, menos un medio, otra vez ahí, de la masa, de la velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Esos dos tienen que ser iguales. De ahí despejo la distancia, hago esa operación, despejo la distancia, y me da 0.168 metros. Quiere decir que son más o menos 17 centímetros. ¿Es claro para todos? El patio del balón en la dirección en que se estaba moviendo, entonces los dos son paralelos. Puedo utilizar utilizo la definición de trabajo, calculo la diferencia de energías cinéticas con las velocidades finales y la masa, y igualo. Entonces, el efecto de la fuerza fue cambiar la velocidad de 2 a 6. Mi fuerza era 40 newtons, necesité solamente 17 centímetros para, para, para cambiar esa velocidad, que es razonable. Un pateo del balón, 17 centímetros es poquito. ¿Sí? Es la distancia en la que estuvo en contacto el pie con el balón. El pie con el balón. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Vi que en varios... Juan, Jesús, ¿alguna pregunta, Ander? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, ahora vamos a mirar cuando la fuerza es variable. Cuando la fuerza es variable. Cuando la fuerza es variable. Hemos considerado solamente que la fuerza es constante. Entonces yo digo, bueno, supongamos que yo tengo una fuerza variable ahí como está en la gráfica. Yo tengo aquí una fuerza en X. A medida que yo voy desde un X1 a un X2, la fuerza va cambiando. Puede ser aumentando, disminuyendo. Puede ser cualquiera. Ese solamente es un ejemplo. Tengo una línea ahí. Podría ser cualquier otra cosa. Podría pintar algo así. ¿Sí? No importa. El punto es que está cambiando. Entonces yo digo, bueno, si está cambiando, ¿cómo calculo el trabajo? Si yo lo que dije anteriormente era que si la fuerza es constante, pues mi trabajo era fuerza producto punto distancia. Entonces, digamos, bueno, vamos a hacer una aproximación. Vamos a decir, uy, yo no sé cómo calcularlo ahí, pero yo sé que si la fuerza fuera constante, aquí la fuerza va en la dirección del desplazamiento, entonces si la fuerza es constante, sería fuerza por desplazamiento. Entonces digo, no, ¿cómo hacer para resolver este problema? Entonces vamos a hacer lo que hizo Newton. Divide y vencerás. Entonces él dijo, bueno, yo no sé cómo hacerlo así, pero lo voy a aproximar dividiendo el problema. Lo voy a dividir en pedacitos. Voy a decir, bueno, en el primer pedacito, la fuerza es aproximadamente este valor. O sea, tiene este valor. En el segundo pedacito, pues tiene aproximadamente este valor, en el tercer pedacito aproximadamente este, ¿sí? La aproximo como fuerzas constantes por intervalos pequeños de distancia. Entonces digo, bueno, tengo este valor. En este pedacito, digo que la fuerza es aproximadamente como una aproximación. Entonces el trabajo realizado en ese primer pedacito es la fuerza por el desplazamiento. En el segundo pedacito, digo, bueno, ahí también es aproximadamente esa nueva fuerza por el desplazamiento. Y así sucesivamente.
Entonces, en el último pedacito, pues es la fuerza aproximadamente por ese último desplazamiento. Ahí estoy aproximando, digo, no, pues es un es aproximadamente constante, aproximadamente constante. Todos ya saben para dónde voy, claramente. Pues es Newton inventó el cálculo para hacer física. Entonces digo, bueno, entonces digo, pero esperen. Eso sería una muy buena aproximación si los pedacitos fueran muy pequeños. Si yo en vez de tomar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedacitos, tomo 12, pues sería una mejor aproximación, porque el trabajo va a ser la suma de este, más este, ¿sí? Lo sumo todos. Si yo lo divido en 12, pues tengo 12 pedacitos y voy a tener una mejor aproximación. Si yo lo divido en 24, pues va a ser mejor. Si yo lo divido en 10.000 millones, pues mi aproximación va a ser casi perfecta. ¿Y cuándo va a ser exacta? Pues cuando tome el límite. En el límite en el que yo divido este problema infinitas veces, en pequeños desplazamientos y los sumo todos, pues tengo el trabajo. Quiere decir que lo que yo hago es, no me voy de mi definición de fuerza constante, lo que hago es, lo aproximo en fuerzas constantes a intervalos cada vez más pequeños. En el límite mi aproximación es exacta y entonces lo que hago es que el trabajo es igual al límite cuando delta x tiende a cero de la suma desde n igual a cero hasta infinito de mis fuerzas n, ¿sí? Por mis desplazamientos. En ese límite, mi aproximación es constante. Dividí eso infinitas veces y me queda la integral desde mi posición inicial hasta mi posición final de mi fuerza por dx. Entonces, cuando la fuerza no es constante, yo lo que necesito es calcular la integral. Lo dice a partir de mi aproximación, de que mis fuerzas en esos intervalos eran aproximadamente constantes. Cuando el intervalo es muy pequeño, mi aproximación es exacta, eso es en el límite, y tengo la integral. Voy a borrar ahí, están las diapositivas. Entonces, me queda que el trabajo es la integral desde mi posición inicial hasta mi posición final de la fuerza por la distancia. Aquí yo estoy haciendo algo y es que la fuerza va en la dirección del desplazamiento. No hay un ángulo acá. Aquí ya ahorita lo hago en general, pero aquí no hay un ángulo. Aquí solamente si van en la misma dirección, pues es solamente eso, solamente eso. Tengo la integral. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Supongamos que mi fuerza es constante, yo tendría que recuperar lo anterior. Entonces digo, bueno, mi fuerza constante. Si mi fuerza es constante, pues si yo la grafico, pues es constante y ya. Es una línea constante. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo, pues es fuerza por desplazamiento, que es F por, este es mi trabajo. F es fuerza constante, desplazamiento es x2 menos x1. Eso sería de mi fórmula original. Fuerza por desplazamiento. Pero pues yo también puedo hacer el área bajo la curva, que me daría exactamente esto, o puedo hacer la integral. Voy a hacer esta integral. La fuerza es constante, sale de la integral. La integral de aquí es como si hubiera un unito acá. La integral de 1 es x. Y lo evalúo en los límites y me queda esto. Quiere decir que claramente mi trabajo lo puedo calcular con la integral, lo puedo calcular con el área bajo la gráfica, o lo puedo calcular con mi definición original si la fuerza es constante. ¿Sí? Todo es consistente, como deben ser las matemáticas y la física. Tienen que ser totalmente consistentes. Entonces, para fuerza constante, yo reproduzco lo que yo ya sabía, ¿sí? Como debería ser, ¿sí? Si la fuerza no es constante, yo necesitaría hacer la integral, ¿sí? O mirar el área bajo la curva. Recuerden que hay dos formas entonces de calcular esas integrales. Con el área bajo la curva o explícitamente. Con el ángulo ya lo miramos, ¿sí? Entonces, bueno, tengo aquí el trabajo. Bien, aquí tengo uno, vamos no me importa la gráfica. Entonces, fíjense, yo tengo una fuerza que no es constante, ¿sí? Aumenta, luego es constante, luego Y yo quiero calcular el trabajo hecho. Yo puedo calcular el trabajo hecho en diferentes desplazamientos. Voy a calcularlo entre 5 y 15. Quiero que calculen el trabajo realizado entre 5 y 15, cuando fue la partícula de 5 a 15. No, bueno, háganlo todo, desde 0 hasta 15, desde 0 hasta 15. Desde 0 hasta 15. En el punto ahí, bueno, preguntan diferentes intervalos, pero desde 0 hasta 15. Quiero que calculen ese trabajo. Con mi nueva idea de que es la integral, pero bueno,
La integral pues puede ser el área bajo la curva. Entonces, ¿cuánto me da eso? Me están diciendo por aquí que es 30 probablemente, entonces pues tengo que calcular el área bajo la curva, no es más que eso. El área de este es 3 por 5 dividido 2. El área de este es 5 por 3. Y el área de este también es como lo mismo, sí. Entonces me queda 30. Si sumo todos esos, me queda 15 más 7.5 más 7.5 me da 30 joules. Y listo, tengo el área bajo la curva, que es el trabajo. Y ya. Nuevamente, si estoy por debajo de X, el trabajo es negativo, quiere decir que la fuerza era negativa, el desplazamiento positivo, están en direcciones opuestas. Aquí estoy en una dimensión, solamente en una dimensión. ¿Listo? Algo así puede aparecer en un parcial, etcétera. ¿Sí? Sencillito. Ah, listo, no, pues tengo la gráfica, pues es el área bajo la curva. No, no hay más que hacer. Y ese es el trabajo. ¿Listo? Bien. Si quieren sacar en pantallazo a este, es muy parecido, tiene ahí un contexto y pues les preguntan eso. Entonces, saquenle pantalla. Es la misma cosa, no tiene pues mayor. Listo. Y continúo entonces con cuando hay un ángulo. Cuando hay un ángulo, lo que pasa, es que, yo tendría que sacar la componente paralela. Si el desplazamiento es en una dimensión, yo tendría que sacar la componente paralela. Ese no es el problema. O sea, si yo tengo aquí una fuerza y tengo un desplazamiento y mi fuerza no es constante, pero mi ángulo es constante, ¿sí? Mi fuerza en magnitud cambia, pero mi ángulo es constante, pues es solamente fuerza, la integral de la magnitud de la fuerza que depende de la posición por el coseno del ángulo que es constante, que lo podría sacar de la integral por dx. Ese no tiene problema. Repito, si mi ángulo es constante y mi fuerza varía, o sea, es función de x, lo voy a subrayar aquí en azul, mi fuerza en magnitud es función de x, pero mi ángulo es constante, pues es el producto punto así, puedo sacar el coseno y hacer la integral, porque esto sería la componente paralela, o sea, lo que yo llamaba FLL, F rayita rayita, ¿sí? Ese no es problema, el problema es que mi trayectoria puede ser curva, y mi fuerza entonces podría de hecho cambiar, y mi ángulo podría cambiar, ¿sí? Teta 1, mi fuerza podría ser ahora sí, este sería F1, F2, teta 2. Ahí se puede complicar. Yo solamente, listo, yo solamente, están viendo lo que estoy rayando, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, yo voy a decirles cómo es que es. Puede que en algún momento hagamos algo en algún taller, algo bien sencillo, bien sencillo. En esta parte no profundizo tanto porque como necesitan un poco más de matemáticas que no han visto, que ven en el curso de cálculo vectorial, el que le sigue cálculo integral es en donde ven estas. Entonces fíjense lo siguiente, lo que uno hace cuando la trayectoria es curva, supongamos que voy del punto P1 al punto P2 y que mi fuerza de hecho puede estar cambiando, mi fuerza está ahí en rojo, mi fuerza está cambiando. Yo considero lo mismo de siempre, un pedacito. Un pedacito de mi trayectoria infinitesimal que yo llamo dl, ¿sí? Mi vector desplazamiento infinitesimal. Yo lo llamo dl, ¿sí? El trabajo para un desplazamiento infinitesimal muy, muy pequeñito es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, ¿sí? Ese es mi trabajo
para un desplazamiento infinitesimal, o sea, me moví un poquito, ¿sí? Es como digo, la fuerza es aproximadamente constante por mi desplazamiento. El ángulo puede estar cambiando, F coseno phi por dl, no importa. Del diagrama de acá ustedes ven que, bueno, que realmente lo que me importa es la componente paralela a la trayectoria, el FLL. Lo que me importa siempre es el F paralelo, que sea paralelo al de él. Ese es el que me importa, es otra forma de verlo. Entonces no me importa en general toda la fuerza, sino la que sea paralela a la trayectoria. El problema es que mi trayectoria es curva. Entonces yo tendría esto, F de LL. Si yo quiero calcular el trabajo total, lo voy a escribir aquí, porque en las diapositivas lo voy a escribir aquí, la integral de omega, de W, que es el trabajo, me da W. Recuerden que la integral de X es X, ¿sí? Entonces dw es igual a la integral de F punto dl. Este es el trabajo cuando la fuerza no es constante y la trayectoria no es una línea recta. Yo tendría que hacer el producto punto entre la fuerza y un vector diferencial de desplazamiento. El problema es que ese vector diferencial de desplazamiento puede estar en X y en Y o en Z y se puede complicar. Esto de aquí, ¿alguien sabe cómo se llama? F.dl. Bueno, entre mi posición inicial, entre mi punto P1 y mi punto P2. ¿Alguien sabe cómo se llama esa integral? Esto tiene un nombre propio. No es una integral doble, no es una integral doble. Es una integral sencilla, pero tiene un nombre propio. ¿Alguien sabe cómo es? Fíjense que la fuerza sobre una línea, la fuerza sobre una trayectoria. Estoy calculando la integral sobre esta línea. Y eso se llama la integral de línea. Es una integral de línea. Cuando vean su curso de cálculo vectorial sabrán que uno puede hacer diferentes combinaciones. Uno lo que hace es utilizar el álgebra con el cálculo, hace un matrimonio ahí y se da cuenta que uno puede definir diferentes objetos. Uno puede definir integrales con productos puntos acá, que me va a dar una integral de línea. Uno puede calcular derivadas con productos puntos, con productos cruz, que me va a dar la divergencia, el rotacional. Yo puedo hacer todas las combinaciones en principio posibles que sean consistentes, ¿sí? Y definir un montón de objetos que van a ser muy importantes. Por ejemplo, las divergencias y los rotacionales es lo que se utiliza en electromagnetismo, es una forma de hacer electromagnetismo. O en mecánica de fluidos. Es muy, muy importante y yo puedo capturar un montón de conceptos físicos a través de esos objetos matemáticos. Aquí solamente lo menciono, no nos va a interesar mucho, solamente menciono que el trabajo es el producto punto entre esos dos que me daría una integral de línea. Si el dl va en el eje X, pues es de X. Pues es de X en la dirección Y. Si el dl va solamente hacia arriba, pues es de Y. Y ya. Pero puede ser una combinación, puede ser una trayectoria circular, puede ser alguna cosa. Supongamos que solamente de la fórmula, no se asusten, no vamos a hacer esto en un parcial, ni mucho menos. Supongamos que yo tengo una trayectoria circular, ¿sí? ¿La fuerza hacia dónde va? Supongamos que estoy en un movimiento circular uniforme. ¿Hacia dónde va la fuerza? Hacia el centro. ¿Y el desplazamiento? ¿Alguien me puede describir cómo sería el dl? ¿Hacia dónde iría el dl? En palabras, el desplazamiento. Ortogonal a la fuerza. Ortogonal, tangencial, sí, María Paula, muy bien. El dl, pues va hacia acá, siempre tangencial. Quiere decir que el producto punto, que el ángulo entre estos dos es 90. Entonces el producto punto es 0. La integral de 0, ¿sí? En lo que sea, es igual a 0. Entonces el trabajo hecho por la fuerza para mantener el movimiento circular uniforme es 0. Sin necesidad de hacer la integral ya me di cuenta, pues sí, la fuerza es perpendicular a ese desplazamiento, que es tangencial a la trayectoria, entonces el trabajo es 0. Y ya, no hay que hacer más. ¿Cómo eso es consistente? Yo digo, bueno, pero esperen, será que es extraño, yo tengo, pues sí es perpendicular, pero ¿por qué? Pues es que mi teorema me dice, trabajo es diferencia de energías cinéticas. En un movimiento circular uniforme, la magnitud de la velocidad es constante.
La magnitud de esa velocidad es constante porque es movimiento circular uniforme. La velocidad siempre es la misma. Si la magnitud de la velocidad es constante, yo sé que mi energía cinética es la magnitud de la velocidad al cuadrado, pero es constante. Es decir, que la energía cinética final es igual a la inicial. Entonces la resta me da cero. Entonces el trabajo es cero. Ah, es consistente. ¿Es claro? Si es acelerado, quiere decir que la fuerza no es radial. Si es acelerado, quiere decir que la fuerza no es radial, que tiene una componente tangencial. Digamos, la pinto acá. Tengo una componente radial, pero tengo una componente en teta, tangencial. Entonces va así. Y si mi desplazamiento está sobre una línea recta igual, digamos que vaya así, ¿sí? Quiere decir que hay un ángulo entre estos dos. Entonces ya no es cero, ya no es cero. Tendría que calcular. Se podría hacer, ese no es muy difícil, pero se podría hacer. ¿Es claro? Sí. Bien. Entonces, pero bueno, es lo que yo puedo concluir sin necesidad de hacer la integral, sin necesidad de hacer la integral. Nosotros, insisto, no, yo no haré tal vez un ejercicio ya al final, antes de ¿sí? Algo muy sencillo en el que sea claro cómo calcularlo. Omitan eso que está ahí, bueno. Pero pues esto ya va un poco más allá de cosas de cálculo y pues no es tan relevante, ¿sí? Pero entiendan el concepto. Luego se van a encontrar con este tipo de objetos matemáticos, no es el fin del mundo. Es un matrimonio entre el álgebra y el cálculo. Si entienden el cálculo y entienden el álgebra, van a poder entender cómo es que se mezclan y construyo objetos más elaborados. Bien, finalmente, ¿cómo vamos de tiempo? Listo, sí, apenas. Yo dije que me demoraba 1 hora y media, empecé 10 minuticos tarde, entonces tengo unos minuticos para hacer esto. Bien. Yo quiero calcular, hacer el teorema de trabajo de energía un poco más general. Esta no es la demostración más general posible, pero ya voy a ir un paso más allá. Y es que voy a decir que, qué pena, voy a animar esto. Prefiero animar esto. Listo, voy a animar esto. Entonces, bueno, no, ya lo voy a dejar así. Yo tengo una sumatoria de fuerzas que no es constante, Tengo una velocidad inicial, una velocidad final. Voy a suponer que van en la misma dirección, pero voy a suponer que la fuerza no es constante. En lo que habíamos hecho antes, me devuelvo. Habíamos supuesto que la fuerza era constante, entonces utilicé mi fórmula de aceleración constante para obtener mi trabajo y energía. Utilicé que la fuerza era constante y entonces mi aceleración es constante y obtuve el teorema de trabajo-energía. Pero alguien podría decir, pero eso es para fuerzas constantes. Usted nunca lo probó para fuerzas que no fueran constantes. Lo voy a probar para una fuerza que no sea constante. La demostración es sencilla. Hay que hacer un truco solamente y ya. ¿Qué quieres copiar, María Paula? O me devuelvo y le tomas pantallazo. ¿La diapositiva anterior o qué? Entonces, si quieres tomarle pantallazo ahí. Listo. Bueno, entonces mi fuerza no es constante. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer este truco. La aceleración, pues es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Eso lo sabemos. Ahora voy a hacer una trampita. La velocidad, la aceleración es función del tiempo. La velocidad es función del tiempo. Y la posición es función del tiempo. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer una sustitución, un cambio de variables. Como la posición está relacionada con el tiempo, la posición podría ser c por t a la 3 más alguna cosa por d, lo que sea, no importa. Hay una relación entre ellas dos. Yo voy a cambiar mis variables y voy a decir que la velocidad la escribo como velocidad de x, como x función del tiempo. Es decir, mi nueva variable es x, ¿sí? Como cuando hago una integral por sustitución, que digo que x cuadrado es igual a u, ¿sí? Entonces 2x de x es igual a du, etcétera. Todo ese tipo de cosas de sustitución. Estoy haciendo una sustitución. Lo que estoy haciendo es, en vez de considerar mi variable que sea el tiempo, considero que es la posición, pero mi posición depende del tiempo.
Entonces voy a hacer regla de la cadena. Mi regla de la cadena me dice que la derivada de Bx con respecto al tiempo, por regla de la cadena, cuando hago esa sustitución, es la derivada de la velocidad en x con respecto a mi nueva variable, que es la posición, por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Fíjense que yo nunca voy a necesitar cuánto es esto. Yo no sé cuánto es esto, no me importa. Solamente utilizo relaciones de cálculo, ¿sí? Entonces tengo esto. A los físicos nos gusta esta notación de derivada porque es como si yo hiciera dx. Uy, qué pena. Se me fue acá. Es como si yo matara el dx. Si yo mato el dx, me queda este con este, que es este con este, ¿sí? Nos gusta esa notación porque nos permite hacer ese tipo de cosas y es válido. Eso es matemáticamente válido. Entonces, por eso siempre utilizamos esa notación. Porque es como si yo cancelara el de X, ¿sí? Qué pena, aquí me equivoqué. Este es T. Este es T, este es T. Listo. Sí, es una composición, entre comillas, es una composición. Estoy cambiando la variable, entonces, bueno. Haciendo ese truco, yo digo, bueno, pero esperen. Dx de T es la velocidad en X. Lo pongo adelante, no importa, pues son números, son funciones. Dx de T es Bx. Entonces, la aceleración en general se puede escribir como velocidad en x por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Sea lo que signifique, eso matemáticamente es correcto. Entonces voy a borrar aquí, qué pena. Voy a borrar. Entonces velocidad en x por dv de x. Ahora, digo, bueno, quiero calcular el trabajo. El trabajo entonces sería, lo voy a hacer aquí abajo, lo voy a hacer entonces. El trabajo es la integral de la fuerza por la distancia, recuerden que van en la misma dirección, entre x1 y x2, pero la fuerza, pues es la masa por la aceleración en x, entre x1 y x2. La masa es constante, entre x1 y x2. La aceleración es esto que está aquí. Entonces es bx, dbx, dx. Voy a poner este en otro color, por dx. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe, todo claro. Claro para todos, chicos. La distancia, ¿cuál distancia? ¿Te refieres a qué parte? 1, 2, 3, 4. ¿Te refieres a 2? Ah, sí, profe, es que como fuerza, o sea, trabajo es integral de... Ah, no, mentiras, no, perdón. Ya. Es cuando es constante, no, ya. Cuando es constante es fuerza por distancia, pero cuando no es constante es la integral con respecto a la distancia, ¿cierto? Sí, señor, perdón, es que me confundí. Ok. No pasa nada. Listo. Entonces, ahora la notación que nos gusta, yo digo que a los físicos, mato este x con este dx. Lo que estoy haciendo ahí es cambiar mi variable, ¿sí? Cuando mato esto, digo que la nueva variable de integración es la velocidad. Entonces cambian mis límites de integración. Esto es masa, la integral dbx por dbx. Fíjense que ahora estoy integrando la velocidad. Entonces, entre mi velocidad inicial y mi velocidad final. Velocidad inicial y mi velocidad final. La integral de la velocidad con respecto a la velocidad, ¿cuánto es? La integral de v con respecto a v es, Velocidad al cuadrado sobre 2. efectivamente, entonces esto es velocidad al cuadrado sobre 2 entre mi velocidad inicial y mi velocidad final, que no es más que, que un medio de la velocidad final al cuadrado menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado, que no es más que, bueno, ahí está, ahí es lo que tengo ahí arriba. Bueno, borremos eso, que no es más que el trabajo. Este término es energía cinética final menos el otro término que es energía cinética inicial. Fíjense que sin haber utilizado que la fuerza es constante, ¿sí? Sino para fuerzas variables, yo hice un cambio de variables, reescribí mi integral como esto, nuevamente cancelé para ahora poder hacer la integral en velocidad y llegar al teorema de trabajo-energía. Ese teorema de trabajo-energía es correcto, así yo estoy en más dimensiones, etcétera, ¿sí? El trabajo total efectuado, este es el trabajo total,
insisto, tal vez no lo enfaticé tanto antes, estaba ahí escrito, pero es el trabajo total, porque es la sumatoria de fuerzas. Entonces, el trabajo total hecho sobre un sistema es igual a la diferencia de energías cinéticas. No importa si la fuerza no es constante, no importa si estoy en 2, 3, 50 dimensiones, no importa. Eso siempre vale. El trabajo total hecho sobre un sistema es igual a la diferencia de energías cinéticas. No importa si las fuerzas son de fricción, si es la gravedad, si es la de un resorte, si es electromagnética, eso siempre vale. Por eso les digo que ese es el más importante. Esta era la deducción cuando la fuerza no es constante. En teoría de cuerdas hay más dimensiones que las 4. Nosotros de hecho tenemos 4 dimensiones, que son las 3 espaciales y la temporal. Pero en la teoría de cuerdas y lo de supercuerdas, hay 10 dimensiones y considero grados de libertad de bosones y fermiones y 26 y hay solamente bosones. Claramente yo no creo en esa teoría, pero bueno. El punto es que esta demostración es matemáticamente, pues vale, es bien general, bien general. Yo lo puedo hacer en más dimensiones, aquí no lo voy a hacer, pero porque tendría que ser la integral de línea, etcétera, pero llego a la misma conclusión, llego a la misma conclusión. Aquí por lo menos está cuando la fuerza no es constante y veo que pues llego a eso. Insisto en esta notación que es bastante útil. A los matemáticos a veces no les gusta tanto, pero eso me permite hacer cosas de ese estilo, que me simplifique y me hace manejo. La teoría de cuerdas promete muchas cosas que no ha cumplido, ¿sí? Que no ha cumplido. Hay bastantes críticas de cosas que ellos hacen y muchas promesas rotas lo que pasa es que ellos, en nuestras teorías hay un conjunto de constantes fundamentales. Ellos, por ejemplo, dicen que en su teoría no hay constantes fundamentales, lo cual es bastante extraño, ¿sí? Y que pueden solucionar una serie de problemas, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? En particular una vez vi un trabajo en la que ellos muestran que una teoría de cuerdas de hecho es una teoría de campos. Ellos dicen que no, pero hay un trabajo, una crítica que dicen que sí, que realmente sí es una teoría de campos, ¿sí? Eh, ellos han prometido y realmente no calculan. El problema de la teoría de cuerdas es que uno tiene que las predicciones de la teoría de cuerdas están a una escala muy alta de energía. Entonces, si yo pongo aquí mi escala logarítmica, entre comillas, estoy aquí mis escalas 10, 10 a la 1, bueno, mis teorías normales y lo que yo puedo encontrar en el experimento, no sé, va 10 a la 12 teraelectronvoltios, una cosa así. ¿Sí? Esto en el electronvoltios. La teoría de cuerdas está muy por allá, está como en 10 a la 47. Entonces, para poder testear las predicciones de la teoría de cuerdas, de hecho, predicciones que a veces no hacen porque la teoría es muy complicada, pero si yo quisiera testear esas predicciones, necesito partículas de ultra alta energía que colisionen. Yo puedo hacer un acelerador como el LHC, Large Hadron Collisionator, LHC, o el Fermilab o cosas de ese estilo, y él está más o menos por acá, ¿sí? Para poder testear la teoría, yo necesito un acelerador muy grande. Y cuando digo muy grande, es que el LHC, que es el CERN en Francia y Suiza, que está subterráneo, tiene un radio como de 30 kilómetros, ¿sí? Está por debajo de tierra. El radio del acelerador es de 30 kilómetros. Para testear la teoría de cuerdas, necesito un acelerador del radio de la galaxia. No tenemos los materiales para hacer una construcción de ese tipo. O sea, es una energía nunca alcanzable. Entonces, ellos han intentado, y muchos científicos que trabajan en esa línea, es hacer alguna predicción que yo pudiera testear, tal vez del origen del universo, reliquias del Big Bang que se llaman, cosas de ese estilo, para que me dé un indicio de que, ay, sí, tengo una predicción y lo puedo contrarrestar con el experimento. Pero las predicciones usuales están en esta escala de energía. Y pues eso es inaccesible. De hecho, no lo vamos a obtener ni hoy, ni mañana, ni en 100 años, ni en 1000 años. ¿Sí? Tal vez ni en 10.000 años, ni en 100.000 años tendremos la tecnología para poder testearla. Entonces la pregunta es, bueno, ¿realmente es física o no es física si yo no lo puedo testear? ¿Sí? Adicionalmente, un conjunto de problemas matemáticos, ellos tienen un conjunto infinito de teorías, no es una sola teoría en sí, sino es una familia de teorías, entonces yo tengo un montón de posibilidades y no se sabe cuál es, ¿sí? En fin, yo soy pesimista con respecto a la teoría de cuerdas, ¿sí?
Lo que sí es que ha inspirado matemáticas y ha inspirado otras ideas. Por ejemplo, la supersimetría nació en teoría de cuerdas, pero es independiente de ella. Y eso inspiró una serie de física que hay detrás de eso, que es bien bonita. Ha inspirado teoremas matemáticos. Ellos probaron a través de un montón de técnicas físicas unas cosas matemáticas que no se sabían y bueno, finalmente después de una discusión ganaron los físicos, ¿sí? De que sí era la respuesta correcta. Y bueno, ha inspirado mucha física, pero infortunadamente no se puede testear. Y como les he intentado transmitir, pues el experimento es muy importante. Si yo tengo una teoría que no puedo testear, que pues cualquier predicción está fuera de mi alcance, pues no tengo, no es que me sirva de mucho, ¿sí? Yo podría decir cualquier cosa y da lo mismo porque no lo puedo testear, ¿sí? Entonces, ha perdido fuerza, ha perdido fuerza. Yo molesto a los amigos que hacen cuerdas y es porque han visto The Big Bang Theory alguna vez. Sí, La señor. serie, ¿sí? Entonces, en esa serie está, bueno, un físico que se llama Sheldon y hace cuerdas, etcétera. Y yo les digo, la teoría de cuerdas está tan mal que hasta Sheldon abandonó la teoría de cuerdas. Él se cambió a materia oscura. Los que vieron la serie, a mí no me gusta tanto, yo he visto un par de capítulos, pero él se cambió. Entonces, la teoría de cuerdas está tan mal que hasta él la abandonó. Sí. Realmente eso no, pues es infortunado, no. Hicieron muchas promesas y no pasó nada. Finalmente no, pues hay muchas teorías, inspiró muchas cosas, la conjetura de Maldacena, de la correspondencia ADS-CFT, ha sido importante en materia condensada en otros campos, y es bien interesante eso. Inspiró muchas ideas, pero pues su objetivo primordial, que era hacer una teoría final, pues yo lo veo muy lejos todavía, ¿sí? Y infortunadamente no es testeable. Entonces, así ellos tuvieran razón, ese es el problema, que pues no tengo un experimento para saber si tienen razón o no. Entonces, nunca lo voy a saber desde el punto de vista pues experimental. ¿Sí? Hay muchos candidatos a teorías más allá del modelo estándar que pues a bajas energías, lo que pasa es que todas esas teorías en este rango me dicen lo mismo. Yo tengo un montón de teorías que todas me dicen en este rango lo mismo. Entonces todos los experimentos son consistentes. Si yo quiero diferencias con respecto a quién es la teoría verdadera, tendría que ir más arriba, pero pues eso es inaccesible, entonces estoy sin saber. Es un gran problema actual en la física. Él revisó algo que hizo Sheldon, pero no, yo recuerdo ese capítulo, era de algo con el Higgs y que eran agujeros negros que viajaban al pasado. Y allá dicen muchas cosas que no tienen sentido, pero bueno, en fin. Bueno, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si quieren, bueno, vayan trabajando en este ejercicio, ya no lo hago, yo con el otro grupo dejé la clase acá, ya igual cumplí la hora y media que era lo prometido. Si quieren, vayan trabajando en este ejercicio, con ese ejercicio empiezo la siguiente clase que para ustedes sería el lunes. Si quieren asistir el viernes, pues también están bienvenidos, etcétera. ¿Alguna Profe, pregunta, comentario? ¿Sí? sí, yo tengo una pregunta sobre el correo que te había mandado, el ejercicio de desafío. Sí, yo te Em, contesté, ¿cierto? Sí, sí. sí, señor. Ok. Lo que pasa es que igualmente con tu respuesta, no sé, no me queda tan claro. Entonces, bueno, una de las posibilidades para hallar el tiempo era mirar por cada componente, cuando la velocidad iba a Sí. ser cero en cada componente. Pero igualmente me parece un poco inconsistente porque dicen cuándo va a estar en reposo, pero por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos en un proyectil, si nosotros teníamos la velocidad en cero en Y, no significaba que el objeto estaba en reposo porque se seguía moviendo en X. Necesito que las dos sean cero simultáneamente. Exactamente, exactamente. Simultáneamente. Y eso fue lo que hice hallando la magnitud, que sería como la suma de las componentes al cuadrado en raíz. Lo que pasa es que, claro, lo puedes hacer con la magnitud, pero puedes hacer con las componentes y te da exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjate que yo tengo un movimiento, ese es el movimiento de un cicloide. Tengo una ruedita que está rodando, ¿sí? Y tengo un punto, tengo aquí, una muesca, una marca. Esa marca hace un movimiento que es así. Si tú sigues el movimiento de esa marquita, el movimiento es un cicloide y va haciendo esto. En este punto yo sé que la velocidad es cero por unas razones ahí físicas, ¿sí? En principio, en ese punto el movimiento es cero. Si yo miro las ecuaciones del cicloide, que es lo que describe eso, es que x es igual a r, omega menos seno de omega t, ¿cierto? Omega t, qué pena aquí, omega t.
y y es igual a r. No es un movimiento circular uniforme. Si yo me paro en el centro del círculo, es un movimiento circular uniforme si voy en un sistema de referencia que se está moviendo con la partícula, ¿sí? Pero yo estoy parado en el piso. Entonces, desde el punto de vista del piso, no es un movimiento circular uniforme. La trayectoria no es un círculo. Para que fuera un círculo me tendría que parar en el centro del círculo. Yo estoy parado en el piso. Entonces, calculo los componentes de la velocidad. Entonces, Bx es igual a r omega menos la derivada de seno es coseno. Entonces, r coseno de omega t y sale la derivada interna. Entonces, permítame borro acá. ¿Cierto? Este es así, ¿sí? Sí, sí, señor. Y la otra es r, la derivada de menos coseno es seno de omega t por omega. Entonces yo necesito que estas dos sean cero simultáneamente o elevarlas al cuadrado y que la magnitud sea cero, ¿sí? Las dos cosas son equivalentes. Si cada componente es cero, implica que su magnitud es cero, ¿sí? Que su magnitud es cero. Si la magnitud es cero, necesariamente cada componente es cero, porque la magnitud es igual a raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Entonces, para que la magnitud sea cero, las dos componentes tienen que ser cero. Entonces, lo puedes hacer con la magnitud y llegas a una condición, o lo puedes hacer con las componentes y llegas a condiciones que tienen que ser compatibles. Aquí necesito que esto sea cero y necesito que esto sea cero. Para que la componente x sea cero, yo necesito que coseno, qué pena, sí, bueno, que coseno de omega t sea igual a 1, ¿sí? Esto se cumple si coseno de omega t es igual a 1. Y para que la componente y sea cero, yo necesito que seno de omega t sea igual a 0, ¿sí? Entonces, de la primera condición, llego cuando el coseno es 1, pues cuando omega t es igual a múltiplos de 2pi, ¿cierto? 2pi por n. ¿Estás de acuerdo? Coseno de No, ahí me perdí. el coseno de omega t es igual a 1 cuando esto que está aquí, el argumento es 2pi. Múltiplos de 2pi. Cuando estoy en 0, cuando doy una vuelta completa, cuando doy vueltas completas, cuando doy 3 vueltas completas, etc. Coseno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, coseno de 2pi es 1, coseno de 4pi es 1, coseno de 6pi es 1, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, listo. ¿Sí? Sí. Y el seno es 0 cuando omega t es igual o a múltiplos de 2pi, porque es coseno de 0, qué pena, seno de 0, seno de 2pi, seno de 4pi, todos son 0. O también cuando omega t es igual a múltiplos impares de pi, llamémoslo un i por pi, múltiplos impares, cuando es pi es 0, cuando es 3pi es 0, cuando es 5pi es 0. Si tú te fijas, entonces, qué pena que vaya rápido, pero entonces, esta es la condición de este. Y las otras dos son las condiciones para el seno. Eso es compatible, las dos son compatibles solamente cuando omega t es igual a múltiplos de 2pi. Múltiplos de 2pi. Esta no es compatible con la primera. Entonces esa la descarto. Porque eso hace que el seno sea 0, pero no hace que el coseno sea 0. Cuando omega t es pi, el coseno es menos 1. Entonces esa no me sirve. Solamente me sirve esta condición, que es la que tú debiste hallar si hallabas que la magnitud era 0. Que la magnitud era 0. Que es que omega t es igual a múltiplos de 2pi. Cuando yo estoy en múltiplos de 2pi, la velocidad es 0 y que coincide con el movimiento justo acá, en este puntico. En ese punto, la muesca por un instante de tiempo tiene velocidad 0. O sea, esta partícula que está sobre el círculo tiene por un instante la velocidad es 0 porque cada una de sus componentes es 0. Ok, ok. Sí, comprendo. Lo que pasa es que yo había llegado como a la misma igualdad que tú, pero yo saqué fue arcoseno y arcoseno de 1, 0, entonces como que no entendía nada. Ok, claro, tú sacaste arcoseno de 1 es 0. Sacas cuando n es igual a 0, ¿sí? Es uno de los múltiples puntos. Uno de los múltiples puntos, ¿sí? Lo que pasa es que la calculadora solamente me va a sacar uno, pero yo sé que es múltiplos de él, múltiplos de, bueno, de 2pi, ¿sí? Ok, Entonces, tú sacaste uno, el primero, la primera vez que él es 0, pero hay infinitos.
Hay infinitas veces que él pasa por cero. Eso no lo hace la calculadora, no lo hace la calculadora y es analítico, ¿sí? Entonces digamos que más... pero si lo haces con la calculadora, pues sacas el primero, entonces es en cero, ¿sí? Entonces arcoseno de n igual a cero y si sacas el de cero, pues también te da cero, ¿sí? Entonces cuando... Ah, espera, ¿tú sacaste omega t igual a cero? Eh, espera. Sí, exactamente. Ok, omega t igual a cero. Bueno, en t igual a cero, pero sí, es que hay infinitos, hay más tiempos, sí, hay más tiempos. En t igual a En cero, realidad, realmente el en movimiento realidad parece lo que que empieza acá. dice, El movimiento parece que empieza ahí. en realidad lo que dice, pues como nos están preguntando en qué instantes, yo lo que hice fue despejar el tiempo. Es decir, tiempo es igual a arcoseno de 1 sobre W. Sobre W, ok. Sí, pero el arcoseno de 1 pues es multivaluado. Sí, Es en cero, en 2pi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí está bien, ahí está bien. Y lo mismo el seno. El arseno de cero, ¿sí? Pero lo mismo, es multivaluado. Es en cero, en 2pi, etcétera, etcétera, etcétera. listo. Gracias, profe, no había caído en Ok, cuenta de eso. listo. Y tenía una última pregunta, súper rápido. Es sobre ese mismo punto. Deme un segundo. María Paula, sí, efectivamente. Múltiplos de 2pi sobre omega, sobre omega. Esos son los tiempos. Múltiplos de 2pi sobre omega. Dime, Valentina. Nos preguntan que si la aceleración depende del tiempo. Y pues el argumento que yo doy es que sí, porque hay una función que tiene el tiempo como variable. En cambio, cuando estamos trabajando con un movimiento circular normal, pues no tenemos una función así, tengo entendido. Entonces, Efectivamente. ok, ya era eso. Sí, porque depende del tiempo. Además, el coseno y el seno nunca me los voy a poder quitar de encima. Si yo derivo infinitas veces el coseno o el seno, igual me siguen apareciendo, ¿sí? Cuando yo tengo un polinomio, yo lo derivo varias veces, finalmente llego a cero. Pero con el seno y el coseno no. Entonces, tengo posición, velocidad, aceleración, derivada de la aceleración, segunda derivada de la aceleración, tercera derivada de la aceleración, ¿sí? Es bien curioso. Esa función nunca, así yo la derive muchísimas veces, nunca va a ser cero. Ok, listo, ya, súper claro, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Cuénteme, Jesús. ¿Se escucha? Sí, Profe, ¿puedo compartir pantalla? claro, voy a dejar de compartir. Eh, Profe, mientras el compañero comparte pantalla, una pregunta rápida de sí o no. Uno puede hacer un producto, bueno, es que no recuerdo bien en álgebra, uno puede hacer un producto punto entre un vector y un punto en el plano, en R3, El punto tiene que ser un vector. O sea, yo puedo señalar un punto con un vector. pero no un punto solo, ¿cierto? No tendría sentido. O sea, Vale, no me parece que tenga sentido. Yo puedo señalar desde el origen hasta el punto, construir un vector. vale, profe, gracias. Listo. María Paula, por eso una integral donde a la x coseno de l que están multiplicados son un dolor de cabeza. Sí, más o menos también eso es. ¿Voy a dejar de grabar? Ok, voy a dejar de grabar. Detener grabación. Detener grabación. Listo, detener grabación. Listo. ¿Aló? Sí, Ahora sí. lo escucho. No queden mis errores grados. Profe, una pregunta. Bueno, Sí. explico rápidamente. Yo tengo que hacer un trabajo y pues decidí en ingeniería y desarrollo, tengo que hacer una cama abatible, ¿sí? Que es en sí esta lámina con un colchón. Se supone que esto puede girar sobre un eje, bueno, sobre dos ejes, y esto sube, ¿sí? Por así decirlo, y queda básicamente así, parado